una edición especial de Senado Noticias. Ya estamos con Betsabe, te damos la bienvenida. Gracias, Julio, por el trabajo de hoy con la sala de sesiones. Hemos tenido un día bastante intenso de trabajo de sesión, un día bastante extraordinario porque usualmente los días lunes no hay sala de sesiones y el trabajo de comisiones en Santiago se postergó. Hoy sesionó la Comisión de Hacienda en primer lugar a eso de las 14 horas y despachó a la sala este proyecto que frena el alza del pasaje en el metro. Vimos intensos debates en la sala de sesiones. ¿Les parece si repasamos un poco de lo que está sucediendo actualmente en el ámbito noticioso, porque hay diferentes informaciones? ¿Qué es lo que usted tiene que saber a esta hora de la tarde? Hay toque de queda en la región metropolitana, comienza a las 20 horas y hasta las 6 de la mañana el día martes. En región de Valparaíso, en unos minutos más, ya vamos a estar con toque de queda 18 horas hasta las 6 de la mañana el día martes. La provincia de Concepción lo mismo, el mismo horario. Rancagua también, desde las 20 horas se comienza toque de queda. Comuna de Antofagasta también, comuna de Talca. El metro de Santiago, ponga atención, si usted es de la región metropolitana, hasta las 18:30 podrá movilizarse para que tome las precauciones del caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en nuestra región? El metro también ha establecido el último tramo de metro del puerto de Valparaíso a las 18 horas. Importante información, el Senado ya despachó entonces este proyecto que deja sin efecto o limita las tarifas del transporte público anunciado por el presidente de la República, Sebastián Piñera. El Transantiago también ha dispuesto de buses, pero con un horario restringido. Mineduc, ¿qué ha dicho, por ejemplo, hasta esta hora? Que durante la tarde, específicamente a eso de las 18 horas aproximadamente, podría dar un balance y qué va a pasar con las clases mañana. Es muy importante. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Hacienda? Tenemos cerca del 90% de los cajeros automáticos funcionando. Los supermercados han estado funcionando también paulatinamente. Hay que tener bastante paciencia esta jornada porque también hay colapso en algunos sistemas como las bencineras y también los supermercados. Es el panorama que revisamos a esta hora de la tarde. Estamos en vivo y en directo en el Senado de la República. Hubo sesión de sala. Previamente también tuvimos comisión de Hacienda. Vamos a tomar contacto con la periodista Valeria Cabello, quien estuvo también reporteando esta jornada legislativa bastante diferente. Tú estabas desde muy temprano, Valeria, con la comisión de Hacienda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas tardes. Claro, una comisión de Hacienda que no se prolongó por mucho tiempo, de hecho duró menos de una hora según lo que estaba previsto. Esta comisión que empezó pasadas las 2 de la tarde y concluyó a eso de las 15 horas, porque recordemos también durante esta jornada se adelantó finalmente la sesión en la sala para poder votar esta iniciativa. Una iniciativa que fue vista ayer en la Cámara de Diputados, fue aprobada por 103 votos a favor, 1 en contra, una abstención, terminando así su primer trámite constitucional y pasando a el Senado. Se vio primero en la Comisión de Hacienda, se generó un debate en torno a lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país y se discutió posteriormente este proyecto que busca dejar sin efecto el alza del transporte público en la región metropolitana y también que busca poner límites a estas alzas que se generan y que se han dado también en otras ocasiones en la región metropolitana. Yo te decía que se generó un debate, Betsabe, porque además surgieron algunas intervenciones por parte de los parlamentarios que tienen relación precisamente con esta iniciativa y con los fondos que además son para las regiones. Se ha dicho por parte de algunos senadores y se ha preguntado también a, en este caso, representantes del Ejecutivo, si es que esta inversión se va a materializar y se va a reflejar también en regiones. De hecho, en este sentido se presentó una indicación que finalmente fue declarada como no admisible, ya que recordemos que todo lo que implica gasto público es una atribución exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, y pese a todo el debate que se generó, este proyecto fue aprobado por toda la comisión y fue despachado a la sala donde se llevó a cabo el debate. Una jornada que no ha estado exenta de algunas reacciones también por parte de senadores, tanto de oposición como también de oficialismo, que yo los quiero invitar ahora a que revisemos a continuación. Yo me avergüenzo de esta sesión. Aquí no deberíamos estar discutiendo el tema del metro. El metro está paralizado, quemado. Deberíamos estar discutiendo la salida a la crisis. Y eso no lo estamos haciendo. Por tanto, le he pedido a Jaime Quintana, le he pedido también a la Cámara de Diputados que
el Congreso abra sus puertas a la ciudadanía, que no sesione. No se puede sesionar de manera normal en un país donde no hay normalidad. El Congreso debe escuchar a los ciudadanos. El conflicto que vivimos hoy día, el conflicto social y político que vivimos hoy día es mucho más profundo. Por eso hemos desafiado al presidente de la República para que en un plazo no superior a 48 horas envíe un conjunto de proyectos de ley. El primero destinado a adelantar el alza del salario mínimo que está contemplada para el mes de marzo, para hacerlo el 1 de diciembre. En segundo lugar, un adelantamiento también del pago de pensiones básicas solidarias a partir del 1 de diciembre. En tercer lugar, un congelamiento, una ley para establecer un congelamiento inmediato de las alzas de las cuentas de la luz que el gobierno anunció hace 3 semanas. Adicionalmente, un subsidio adicional para el transporte en regiones, para rebajar el pasaje a todos los adultos mayores. Creo que con esos elementos podemos partir de una agenda social. Claro, una agenda social que se propone por parte de la oposición, pero también quienes se han referido a esta situación han sido parlamentarios del oficialismo que revisamos a continuación. Se requiere la iniciativa del gobierno para ir directamente a afrontar los problemas que afectan a los chilenos. ¿Eso qué significa, por ejemplo? Significa, por ejemplo, revisar el sistema de tarifas que hoy día afectan a las familias, partiendo por las del transporte, ver los temas de previsión, ver los temas tributarios, ver los temas de salud pública, con énfasis en los medicamentos. En consecuencia, nosotros, y yo en particular, pero también Renovación Nacional y Chile Vamos, le estamos solicitando al gobierno que tome la iniciativa para una respuesta al malestar social que existe. No podemos nosotros dejar de ver una realidad legítima. La ciudadanía no aguantó más y explotó en nuestro gobierno. Y como nosotros estamos gobernando, tenemos la responsabilidad de buscar soluciones. No más diagnóstico, tiene que haber aquí respuestas definitivas para la ciudadanía, con hechos concretos, a corto y a largo plazo. Eso es lo que espera la ciudadanía, como también el restituir la seguridad y el orden público. Claro, parte de las reacciones que han surgido durante esta jornada acá en el Congreso Nacional en Valparaíso y generalmente apuntan estas a poder lograr un acuerdo para solucionar esta situación que hemos visto que se ha reflejado desde el día viernes de la semana pasada en nuestro país, Betsabe. Sí, bueno, tú nos repasabas estas reacciones del día, tanto del inicio de la Comisión de Hacienda, el debate que se generó allí, y de que esto no solo se centre en lo que sucedió en el metro o lo que pasa con la tarifa del metro, sino también se extienda los subsidios en regiones. En la sala también el debate fue intenso, Valeria, y lo vamos a pasar a revisar. Gracias por tu informe de la jornada de hoy. Como yo les decía entonces, este congelamiento del alza del transporte público ya se despachó a Ley de la República, lo decía nuestra periodista Valeria Cabello, pasó por la Comisión de Hacienda, y el intenso debate que se vivió en la sala hoy también estuvo marcado por las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Lo estamos viendo con Senado.cl, el Departamento de Prensa del Senado de la República ya nos tiene una nota sobre este proyecto de ley que el Congreso Nacional aprobó la norma, dado el escenario también de crisis social en la que estamos. Ayer lo despachó la Cámara Baja rápidamente y esta tarde el Senado, para que usted vaya a senado.cl con toda la información, las intervenciones, que también nosotros en TV Senado se la destacamos a continuación, todas las reacciones de nuestros senadores. Es que claramente hemos vivido a partir de esta discusión desde el punto de vista del alza del transporte público, particularmente en el metro, una convulsión social de la cual hay que hacerse cargo. Y por eso nosotros hemos llamado a que este es uno de los aspectos de los cuales creemos sin lugar a dudas que como Parlamento debemos hacernos cargo para promover un pacto social que involucre, incorporar a los sectores de la sociedad civil, incorporar a los empresarios, a los trabajadores, a los sectores políticos. Yo espero que el gobierno, a través de lo que ha pasado, entienda que este conflicto no se va a solucionar con más represión. Y por cierto, condeno los hechos de violencia. Nunca hemos amparado la violencia ni los saqueos. Pero este conflicto se necesita un diálogo verdadero y entender el reclamo que tiene la sociedad chilena, que tiene que ver con la mala calidad de vida, pensiones, malas fuentes laborales, entre otras cosas.
Todos debemos unirnos contra la violencia, por cierto, y dispuestos a generar un nuevo pacto social en lo que tenemos que necesariamente hacernos parte. Comparto muchas de las demandas sociales que como gobierno y también como clase política y como funcionarios en alguna época público no fuimos capaces de visualizar anticipadamente y quizás tampoco hemos sabido escuchar. Estas demandas sociales, que son legítimas, no avalan nunca el vandalismo, por supuesto que no, y es fundamental que nuestra sociedad recupere el diálogo y nuestro gobierno enfrente esta crisis con empatía y solidaridad. Y donde pareciera que lo importante es la violencia, el saqueo, los 11 compatriotas que han muerto y la sensación de enemigos para un lado o para otro. Presidente, esto es lo más serio que nos ha pasado y creo que el Congreso tiene que estar a la altura, sin sentirse acreedores de la humildad ni acreedores de los gestos. No hay nada más mal que le hace a un país sentirse que solo uno es dueño de la verdad. Y en ese sentido todos tienen que someterse en el sentido contrario. La magnitud de la protesta social es un llamado a gritos, a dar un giro en la forma en que hasta ahora hemos administrado el problema de la desigualdad. No podemos quedarnos solo en anular el alza del pasaje del metro, porque en el mensaje que nos están gritando en la cara es mucho más potente y profundo que eso. Llevamos 3 días de violencia, 3 días de saqueos, de vandalismo, y me hubiese encantado escuchar una condena transversal a estos hechos. Es cierto que gran parte de las fuerzas políticas del país lo han hecho, pero también es cierto que hay algunas que han mantenido un silencio que de verdad asombra. Yo creo que la violencia, independientemente de dónde venga y de por qué se produce, no puede ser validada bajo ninguna circunstancia. El empezar a correr los muros de lo que significa la tolerancia a las conductas violentas creo que nos lleva a un escenario extremadamente peligroso. 17 horas con 48 minutos, somos TV Senado y estamos en vivo y en directo. Vamos con más reacciones. Sí, gracias Betsabe por ese pase. Estamos con el ministro Blumel, Gonzalo Blumel, para hablar acerca de esta aprobación de manera unánime del proyecto que rebaja la tarifa del metro de Santiago y del transporte público. Escuchemos. Y es una buena noticia porque yo creo que es un primer paso. Obviamente no es la respuesta definitiva para todos los problemas que tenemos, no hay duda alguna de eso, pero un pequeño primer paso para empezar a avanzar, para empezar a hacernos cargo de los temas que nos está planteando la gente, la ciudadanía. Nosotros hemos escuchado lo que se ha venido señalando en estos días y la gente quiere fundamentalmente 2 cosas. Lo primero, quiere recuperar la paz social, eso es muy importante, pero lo segundo que la gente nos está pidiendo es que nos hagamos cargo de lo que son las principales urgencias o necesidades que tienen en su vida diaria, de mejorar las pensiones, de mejorar la salud, de reducir el precio de los remedios, de bajar el costo del transporte. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a construir. Hoy día dimos un primer paso, un paso, insisto, pequeño, pero que nos permite empezar a avanzar. Se deja sin efecto el alza de las tarifas de transporte y ahora viene construir un acuerdo más amplio, empezar a dialogar para que podamos hacernos cargo de toda esta materia. Es tiempo de la política, pero de la buena política, de la política del diálogo y de la construcción de acuerdos. Para reiterar un poco qué es lo que significa esto para el Estado en términos de congelar las tarifas del metro en particular y también qué es lo que está ocurriendo con regiones, porque también se hablaba de fondos de espejos que también de alguna otra forma estaban exigiéndose acá en el Parlamento. Sí, mira, este proyecto lo que hace es súper simple, pero muy importante, le entrega al presidente de la República la facultad de dejar sin efecto un alza de tarifas decretada por el panel de expertos. Hoy día la ley lo que establece es que en el transporte público de la capital las tarifas las fija el panel de expertos y una vez que las fija ya no se pueden revertir. Eso es lo que ocurrió el día 6 de octubre y ahora esta ley habilita al presidente para dictar un decreto que deja sin efecto esa alza y los precios de las tarifas vuelven al nivel previo que tenían al alza que gatilló todo este tremendo conflicto. Eso es lo primero. Y respecto a las regiones, este proyecto significa 3.500 millones de pesos para poder dejar sin efecto el alza de las tarifas, pero producto de la misma ley, la ley vigente que tenemos hoy día, vamos a tener un monto, un aporte al transporte de las regiones equivalente, porque nosotros entendemos que Santiago no es Chile, tenemos que avanzar en forma conjunta las regiones con la capital, eso es lo justo, eso es lo que corresponde, por lo tanto son 3.500 millones
para la metropolitana, 3.500 millones para las regiones del país. Y este primer paso, bueno, es un buen paso, pero hay muchísimo, muchísimo más por hacer. Entendiendo que esta no es la única demanda, también viene otra alza, también hay quejas respecto al alza de la luz, por ejemplo. ¿Se hallarán a analizar también otros escenarios, otras medidas similares en otros ámbitos? Mira, nosotros vamos a trabajar muchísimo como gobierno para hacernos cargo de todos los temas que afectan a los chilenos y especialmente a la clase media y los sectores más vulnerables. En materia de costo de vida, en materia de pensiones, tenemos que subir rápido las pensiones y vamos a hacer un esfuerzo real para poder generar un acuerdo lo más rápidamente posible. Pero disculpe, de la luz eléctrica también las tarifas ya van a aumentar. ¿Es posible tomar una medida similar en esa línea? Mira, usted comprenderá, yo no soy el ministro de Energía, y obviamente es una respuesta que le va a dar el ministro de Energía. Yo lo que le puedo decir es que el gobierno está trabajando muy fuerte para hacernos cargo de las necesidades que tienen las familias chilenas, de la clase media, y poder aliviarle un poco el costo de la vida y la carga que muchas veces es muy fuerte. Ahora, senador Arboe habló. Nuevas propuestas también en torno a ir aunando criterios. ¿Están abiertos también a analizar esas propuestas o es necesario avanzar en lo que ya ha planteado el gobierno? Mira, nuestro país ha pasado momentos muy difíciles varias veces en su historia democrática y este es un momento obviamente muy difícil. Y la forma en que lo hemos superado es con buena política. No la política que se preocupa solo de sus problemas y que se mira al ombligo, sino la política que desde la diferencia entiende que lo fundamental es poner las prioridades de la gente al frente. Ministro, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, eso es lo que vamos a intentar, que tanto la oposición como desde el gobierno, Chile Vamos, los sectores de la sociedad civil, porque esto es mucho más que el mundo político, podamos empezar a poner sobre todo las prioridades de la gente al frente y así vamos a trabajar. ¿Se puede presentar en 48 horas como plantea el senador Arboe? ¿Cómo ha propuesto la oposición? Mira, yo creo que hoy día es un poquito prematuro para evaluar la respuesta, porque ¿cómo vamos a empezar a tomar decisiones si no hemos conversado todavía con la oposición o con otros sectores de la sociedad civil? Lo que tú señalas es un tema que lo plantean las pymes con mucha fuerza, entonces creo que hoy día es un poco prematuro adelantarse a eso. Yo creo que hoy día es momento de dialogar, de escuchar, y después de eso construir propuestas en los temas que señalé, pensiones, el costo del transporte, el costo de la salud, para aliviarle la vida a las familias chilenas. Eso es lo que queremos hacer y primero tenemos que conversar, dialogar y a partir de eso yo creo que podemos construir acuerdos. El presidente habló también de escuchar al pueblo, a la gente, a la comunidad. ¿Cómo se va a canalizar esa demanda? ¿Cómo se puede incluir también en lo que van a ser las medidas que van a adoptar como gobierno en el corto plazo? Bueno, lo primero en democracia, el primer lugar para conversar es el Parlamento. Hoy día hemos conversado con agilidad para poder aprobar esta ley. La presentamos ayer domingo, la aprobó la Cámara de Diputados, hoy día la aprobó el Senado. Y es una buena cosa que lo hayamos podido hacer rápido para dejar sin efecto el alza de las tarifas. Y por eso en democracia se conversan donde están las instituciones y en este caso el Parlamento. Y en algún momento también, obviamente, esa conversación tiene que abrirse a la sociedad civil, porque la política es mucho más que las instituciones políticas. Las instituciones políticas son importantes, pero la sociedad civil también cumple un rol público y también tiene mucho que aportar. Y por eso vamos a tener que hacer un diálogo lo más amplio posible. Y eso es lo que invitó ayer el presidente de la República, junto con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y también el presidente de la Corte Suprema. Ministro, en el marco del debate donde se aprueba este proyecto acá en el Senado también... Ahí estaban las declaraciones del ministro Gonzalo Blumel a propósito de esta aprobación de esta ley. Habla de que este es un primer paso, que se abren a la conversación de una agenda social, pero y también enfatizar en lo que implica esta ley. Anteriormente, antes de la aprobación de esta ley, por supuesto, las tarifas estaban fijadas por un panel de expertos y luego de eso, lo decía el ministro, no se podía regular, no se podía modificar, pero con la aprobación de esta ley se le entrega la facultad al presidente de la República para poder dejar sin efecto el alza del transporte público que ocasionó estas manifestaciones, además de todas las temáticas. Ya pudimos conocer de la voz del ministro el tema de pensiones, el tema de la salud, de la educación. Hay varios puntos que está hoy en día demandando la ciudadanía y que ya manifestó el Ejecutivo su intención para avanzar en estos temas, pero se necesita diálogo. Eso es lo que podemos rescatar de las palabras del ministro luego de la aprobación de esta ley que entrega la facultad al presidente para regular el alza en las tarifas de Betsabe. Te agradecemos, Hugo Reyes, por el contacto en vivo y en directo desde el hall del Senado de la República con todas las reacciones. Con esto entonces
nos comenzamos a despedir. Va a comenzar ya en los próximos minutos el toque de queda aquí en la región de Valparaíso. Tome las precauciones del caso porque no hay movilización. Gracias por la sintonía en TV Senado. Gracias a todo el equipo de TV Senado por el trabajo esta jornada. Mañana seguimos con más informaciones legislativas.